Demasiadas personas están enseñando la palabra de Dios sin conocer la palabra de Dios. El propósito del día de la expiación desde el punto de vista del sumo sacerdote es el siguiente. Él se presenta delante de Dios de una forma que pueda asegurar la bendición. Y lo que vemos en Génesis 27, con ese énfasis en estos dos cabritos buenos, lo que de inmediato debe venir a nuestra mente es el día de la expiación, en el que el sumo sacerdote, cumpliendo su función, va delante de Dios con el fin de asegurar su bendición. Y ahora, dice, por favor, toma tus instrumentos y tu aljaba y tu arco. ¿Qué le está pidiendo hacer? Que se vaya a cazar. Le dice, ve al campo y caza para mí. La caza, es decir, la presa que me gusta. Verso 4. Y prepárame, esto que viene es muy importante, es la palabra gusto. Ahora, es un verbo que habla sobre algo sabroso, algo que le encanta. Y vimos que él amaba a Esaú debido a que él cazaba lo que a Isaac le gustaba. Entonces dice, prepárame, verso 4, esa caza sabrosa que a mí me encanta, y tráemela, y comeré. Y luego de haber comido, sucederá que mi alma te bendecirá antes de que muera. Esto es muy importante porque Esaú sabía algo. Él sabía cuál era la intención de Isaac, su padre. Él sabía que él nunca le había contado nada de lo que pasó en el capítulo 25. Él no le ha contado a su padre, Padre, he vendido mi primogenitura. ¿Por qué? Porque le da vergüenza. Él sabe que lo que hizo fue incorrecto. Pero para Esaú, la primogenitura no le valía de nada. ¿De qué me sirve esto a mí? Él no entendía su valor espiritual. De hecho, está escrito que Esaú despreció. Ese término significa odiar. Literalmente aborreció la primogenitura. Despreció el pacto abrahámico, la voluntad y el propósito de bendecir a todas las familias de la tierra. Esto está conectado, como enseña Pablo en Gálatas 3:16, con la obra del Mesías. Nada de eso le importaba a Esaú. Pero Jacob, ¿qué significa su nombre? Perseguidor. Jacob estaba persiguiendo esa oportunidad para ser usado por Dios. Él conocía a su hermano. Él sabía que a su hermano no le interesaba eso. Él sabía, como lo revela Dios, que Esaú era un inmoral sexual, un hombre malvado y perverso que no estaba comprometido con los planes de Dios. Ahora, veamos algo. ¿Quién es el engañador? El engañador es Esaú. ¿Por qué? Porque él sabía algo. Él sabía que la intención de su padre era comer, pues dice en Deuteronomio 8:10 que cuando hayas comido tu comida y estés satisfecho, debes bendecir a Dios. Lo que descubrimos aquí es que Isaac está diciendo, prepárame esa comida que tanto me gusta, sal a cazar y prepárala, con el fin de que yo coma, esté satisfecho y bendiga a Dios. Ministraré a Dios al bendecirte a ti, para cumplir así con quien tú eres, mi primogénito, con ese derecho que te corresponde. ¿Qué es la primogenitura? Un llamado a servir y a ser bendito por el Padre con ese objetivo, ese propósito. Pero ¿cuál es el problema? Esaú nunca dijo la verdad. Esaú no le dijo, Padre, hay algo que debo contarte. Vendí mi primogenitura. No puedes bendecirme. Eso estaría mal. Sería hacer trampa, sería un engaño. Debes bendecir a Jacob, mi hermano. Él es ahora quien posee por derecho la primogenitura. Y te pregunto, ¿no es esa la verdad? ¿Acaso no vendió Esaú su primogenitura? ¿Acaso no es ahora espiritualmente? Deja de pensar físicamente, deja de pensar de acuerdo a la edad. Eso no es lo que le importa a Dios. Lo que le importa a Dios es el aspecto espiritual, que es la unción, el llamado, el propósito de esa primogenitura y la bendición que va con ella. Así que Esaú está engañando a su padre. Él está mintiendo cuando le dice, muy bien, saldré y haré eso para que puedas bendecirme.
Él ya no es el hijo mayor espiritualmente. Ya no tiene la primogenitura, pues la vendió. Pero lo está engañando. Él es el engañador, él es el suplantador, por no decirle a su padre toda la verdad. Verso 5. Una de las cosas que vamos a ver sobre Rebeca es que ella lo oye todo, lo sabe todo, y siempre está en la posición correcta. Y será Rebeca únicamente quien le dé la instrucción a Jacob sobre lo que él debe hacer. Jacob no hizo nada por iniciativa propia. Él obedeció lo que su madre le dijo, y a veces él le decía, pero esto no puede ser peligroso porque papá no lo sabe, papá no lo entenderá porque nadie se lo ha contado. Mas, ¿qué le dijo Rebeca? Lo veremos en breve. Le dijo, deja que lo que pase sea mi responsabilidad. ¿Por qué ella está tan confiada? Y todo lo que ella le ordenó hacer era necesario. Vamos a ver que lo que se hizo tuvo que ser realizado exactamente. ¿Oíste bien? Exactamente como se lo indicó su madre. ¿Por qué? Porque ella estaba operando bajo revelación profética. Dios le dijo que en su vientre hay 2 hijos y que ellos se convertirían en 2 naciones. Ellos luchaban. Había una batalla dentro de ella. Una guerra. Y estamos viendo que Esaú quiso utilizar el engaño buscando robarse la bendición. Hay poder en la bendición. Leamos el verso 5. Y Rivka, o Rebeca, oía la palabra que Isaac le decía a Esaú, su hijo. Y Esaú salió al campo para cazar y para traer la casa. Es decir, él iba a completar su plan. Y no fue sino hasta después, presta atención. No te pierdas los detalles de toda la palabra de Dios. Solo después que Esaú demostró que él no era un hombre íntegro, que no cumpliría su deber como tenía que hacerlo, que no confesaría lo que había hecho, que Rebeca empezó a hablar con su hijo Jacob. Leamos el verso 6. Y Rivka habló con Jacob, su hijo, diciendo, mirad, he oído que tu padre hablaba con Esaú, tu hermano, diciéndole, verso 7, tráeme la casa y prepárame, ¿qué? Algo gustoso, una comida a mi gusto, y la comeré, y te bendeciré delante del Señor, antes de morir. Ella conocía la intención. Ella sabía que Isaac no había recibido esa instrucción profética de que su hijo mayor serviría al menor. Isaac no sabía eso. Ella también sabía que Esaú no tenía intenciones de revelar la verdad. Él no iba a confesar que había vendido su primogenitura. Así que Isaac está en ceguera espiritual y Esaú es un engañador. Tu problema es que has venido oyendo siempre falsas enseñanzas, gente que no domina el idioma hebreo, gente que no presta atención a todas las pistas en la Escritura. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Creemos en fábulas y no en la verdad. Creemos en una perspectiva humana de la palabra de Dios en vez de ser guiados por el Espíritu. Leamos ahora el verso 8. Ahora, hijo mío, Rebeca sigue hablando, ahora, hijo mío, escucha mi voz, lo que te ordeno. Fíjate, ella le dice, tienes que oír mi voz, lo que yo no solo digo, sino lo que yo te ordeno. Muy contundente. Ve ahora al rebaño y toma para mí de allí, y yo subrayaría esta siguiente frase, 2 cabras jóvenes que sean buenas. Ahora vemos estas 2 cabras y cuando oyes eso, ¿en qué piensas? Bien, si no respondes en el día de la expiación, Yom Kippurim, hay un problema, porque cada vez que algo se repite en la Escritura, es con un propósito.
Cuando lees, por ejemplo, Levítico 16, este capítulo importante que trata sobre el día de la expiación, ¿qué es lo más destacado? Las 2 cabras. Y estas 2 cabras son buenas, es decir, están relacionadas con el propósito y la voluntad de Dios. Cuando vemos aquí estas 2 cabras, debemos recordar algo. ¿Cuál era el trabajo del sumo sacerdote el día de la expiación? Y aquí está el problema. Demasiadas personas están enseñando la palabra de Dios sin conocer la palabra de Dios. El propósito del día de la expiación desde el punto de vista del sumo sacerdote es el siguiente. Él se presenta delante de Dios de una forma que pueda asegurar la bendición. Muy sencillo. Y lo que vemos en Génesis 27, con ese énfasis en estos 2 cabritos buenos, lo que de inmediato debe venir a nuestra mente es el día de la expiación, en el que el sumo sacerdote, cumpliendo su función, va delante de Dios Padre, el Padre Celestial, con el fin de asegurar su bendición. ¿Y qué es lo que Jacob hará en este pasaje? Basado en la orden de su madre, ¿qué le ordenó? Ella sabe la verdad, Dios se la había mostrado, Él le había revelado su verdad profética, y por tanto, Él se presentará ante su padre con el fin de asegurar la bendición. ¿Qué bendición? La bendición que Él compró, aquella que le pertenece por derecho, luego de que Esaú se la vendiera. No hubo engaño alguno, nada camuflado ni escondido. Esaú entendía muy bien todo esto y ahora quería renegar el acuerdo. Él quería arrebatar lo que por derecho le correspondía. ¿A quién? A Jacob. Bien, si no estás de acuerdo con esto, no estás de acuerdo con la Escritura. Debemos prestar atención a todas las pistas del texto. Mira al final del verso 9, donde dice, «Y yo los prepararé». ¿Cómo? «Haré algo sabroso para tu padre, tal como a él le encanta». Una y otra vez notamos en el texto que a Isaac le gustaba la comida sabrosa. Él era motivado. ¿Por qué? Él era motivado por su estómago. Y te haré una pregunta. ¿A quién más lo motivaba su estómago? La respuesta es a Esaú. Por esta razón Isaac estaba alineado con Esaú en muchas cosas. Ambos veían la vida desde la misma perspectiva, pero es Rebeca quien estaba alineada con Dios. ¿Cómo lo sabemos? Regresemos a ese versículo clave, Génesis 25-28, donde dice, Isaac amaba a Esaú debido al gusto de su boca, a esa caza, a esas presas que a su paladar tanto le encantaban. Pero dice que Rebeca amaba a Jacob. Recuerden lo que dice la Biblia. Dios dijo, aborrecía a Esaú. Él no lo amaba, sino que lo odiaba, pero amaba a Jacob. ¿Quién se alinea con Dios? Rebeca. Y así es como debemos entender lo que está pasando en este pasaje de la Escritura. Bien, una vez más leamos el verso 10, donde dice, «Y tú lo llevarás a tu padre para que él coma, con el fin de que él te bendiga a ti antes de su muerte». Rivka entendía que era el deseo y el plan de Dios que la bendición cayera sobre ¿quién? No sobre Esaú, sino sobre Jacob. Jacob había comprado la primogenitura, por lo tanto, él es quien por derecho tenía que ser bendecido, si las cosas querían hacerse de acuerdo a la verdad. Esaú no quería actuar conforme a la verdad, y aquí hay un principio muy importante y es el siguiente. No era el deber de Jacob avergonzar a Esaú, decirle, «Papá, Esaú me vendió su primogenitura. Él hizo algo terrible y aunque te decepciones de él, siento que debo decírtelo». No siempre tenemos que comportarnos de ese modo. No, Jacob habló de tal manera que lograse asegurar la bendición sin avergonzar a Esaú. Una verdad muy importante, pero se terminó el tiempo. Continuaremos con esta lección la semana que viene, cuando concluyamos el mensaje de Génesis 25. Hasta entonces, que Dios les bendiga. Shalom desde Israel. Shalom. Hola,
¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.